título del mensaje de hoy. El llamado de Dios. A muchos le he dicho, mira, hay cosas en la Biblia que yo no las entiendo. Esto es, hasta ahora no me ha sido revelado. Algún día las entenderé. Y quizás pasará esta vida y cuando llegue a la presencia de mi Señor, Él me revelará las cosas que es necesario que yo entienda. Pero hay cosas que sí puedo entender y que estoy llamado a obedecer. ¿Entienden? Por ejemplo, una cosa que es difícil para nosotros entender cuando tratamos de racionalizarlo es: ¿por qué me escogiste a mí y no a mi hermano? Por ejemplo, ¿por qué me llamaste a mí y no a mi papá o a mi tío o que es tan borracho y tan mujeriego? ¿Por qué a mí? No hay respuesta. Nadie le puede dar una respuesta a eso. Porque la potestad de la escogencia es de Dios. Punto. Y el barro no discute con el alfarero. ¿Por qué me haces así? No hay discusión, no cabe la discusión. Pero lo que sí puedo entender es el propósito para el cual me cogiste. Eso sí está fácil de entender. Si Dios te llamó a ti, te llamó con un propósito para que cumpla su propósito. A todos los que nos ha llamado hay un propósito genérico, global para todos, para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo. Por eso Jesucristo vino a modelar un tipo de vida, un tipo de humanidad, de valores. No se compare con el pastor, ni con el diácono, no se compare con nada de esa gente. Mire el modelo de Cristo y dígame qué tan cerca o qué tan lejos estoy. Eso mide mi relación con Dios. Porque fui llamado a eso. Por eso el mensaje de esta mañana lo intitulé El llamado de Dios. Basado en Juan capítulo 10, 27. Pueden abrir sus Biblias y vamos a tomar ese texto como base. En Juan capítulo 10, verso 27, Jesús dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Qué cosa tan bella. Ahí hay de todo, ahí hay tela para cortar, como dice el refrán. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora vamos a leer más adelante que dice: a la suya Él llama por su nombre. ¿Quién es el que llama? Los discípulos estaban reparando las redes de su papá Zebedeo. Y ahí estaba Pedro y Andrés. ¿Y qué le dijo el Señor? Sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? Déjame terminar de arreglar las redes porque tengo que entregárselas a mi papá, porque esta noche vamos a... No. Dejaron lo que estaba. Mateo estaba recibiendo los tributos, los impuestos, pues, y tenía esa mesa. ¿Qué había en esa mesa? Había nombres, había dinero, monedas, ¿verdad? Cuando pasó el Señor y le dijo: Mateo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Arquéame la caja de una vez, rápido que me voy. No hubo arqueo de caja. Se levantó y se fue. Por eso creemos en la doctrina que el llamado de Dios es irresistible. Cuando Dios llama, hay que moverse. ¿Entiendes? De ahí fue donde algún criollo sacó aquello que cuando tigre ronca no hay burro con reumatismo. ¿Se acuerdan de ese refrán? Bueno, usted como evangélico dice: cuando Dios llama, no hay artrosis que nos detenga. Algo así. ¿Ok? Hablando del llamado, yo tengo mañana 66 primaveras.
66. Y hace 60 años me acuerdo perfectamente como si fuese ayer. Nosotros vivíamos a la orilla del lago de Maracaibo. Ahí en la orilla, todo entrando en la cañada, allá en el Instituto Planeta, en la orilla del lago. Entonces, era típico en esos pueblos que la siesta era ley, la siesta. Hay que dormir, la siesta. ¿Qué es la siesta? Después del almuerzo, después que lavan los trastes, los corotos, entonces se van y se recuestan una media hora, una hora. Mi mamá hacía eso religiosamente. Pero ¿sabe qué me decía ella? Ella me decía, hijo, no se vaya para la playa mientras yo esté durmiendo. ¿Sabe? Uno de los problemas de los adultos es que ellos creen que los niños piensan como los adultos. ¿Sí me entienden? Es un error grave. ¿Sabe lo que infantilmente pensaba en ese momento cuando ella me decía, la playa es tuya? Es todo tuyo. Entonces yo agarraba mis chorcitos de Tarzán, de cuadriculado que tenía ahí, y había como 250 metros entre la casa y la playa, y eso no importa que el sol de ese maravino estuviese, yo no sentía calor, nada, yo iba descalzo, como el niñito ese de los magníficos, de los increíbles, es la cosa, ¿no? Y mire, como cual pato de agua me lanzaba ya de un solo, como un buchón, así como un pelícano, ¡lum! Al agua. La gloria. ¿Sabe que Einstein, hay muchas cosas que uno relaciona con las teorías no comprobadas de Einstein acerca de la comunicación entre diferentes dimensiones, lo que llaman los túneles de Einstein? Bueno, eso para los que se meten puede ser. Uno puede entrar en otra dimensión de vida. Bueno, cuando yo me lanzaba al agua, entraba en otra dimensión. La dimensión acuática, me consideraba Aquaman, algo así. Ahí el tiempo pasaba, no sabía que era el tiempo. Pero escuchaba un llamado en lo lejos. Mi oído escuchaba, en mi casa me dicen Javier, que es mi segundo nombre. Javier. Yo no podía dejar de escuchar porque cimbraba mis huesos, aquella fina voz. Y yo veía en lo lejos con mi buena vista que tenía en ese tiempo, veía mi madre y una correa justiciera. ¡Javier! El llamado de la madre era irresistible. Yo no oraba, yo no rezaba, yo no nada. Yo tenía que ir al paleón, ¿me entiendes? Al calcio. ¿Qué te dije? Yo ni hablaba. ¡Guau! ¿Sabe qué arde cuando uno está mojado y le da un correazo? Entonces yo brincaba a ver si me secaba rápido, porque mi toalla llevaba. El llamado de mi madre era tremendo. Ella decía, yo tengo que llamarlo una sola vez. Una sola vez. Y esa era la ley en la casa. Una sola vez llamaba. Un segundo llamado, estás en problema. Y un tercer llamado, date por muerto. O sea, no hay nada que te salve. Un solo llamado. Pasados los años, 27 años pasaron hasta que yo recibí un llamado. Y ustedes muchos lo han escuchado. Yo asistí a la primera iglesia bautista en Maracaibo. Y ese 31 de diciembre, yo iba saliendo a mi trabajo que empezaba a las 11 de la noche como auditor nocturno de Rutas del Lago. Y cuando iba a la puerta, escuché un llamado. Pero no fue como el de mi madre. Dios me dijo esa noche, devuélvete
hoy es tu día. Y como si fuera el profeta Samuel, por segunda vez yo vi al pastor ocupado, me iba, y cuando llegué al portón, otra vez la voz me dijo, devuélvete, hoy es tu día. Y me regresé a hablar con el pastor, y entonces la tercera vez, cuando ya me iba, el problema era llegar al pórtico del portón. Exactamente ahí, escuché la voz que me dijo, devuélvete, ya se desocupó. ¿Usted lo cree? Créalo. No tengo necesidad ni de modelar, ni de, ¿cómo se llama? Hacer un make-up de lo que estoy diciendo. Exactamente así fue. Y cuando ya venía el pastor, yo estaba ya gagueando de los nervios que tenía, de lo que me estaba pasando. Algo me estaba pasando, no sé qué. Pero algo movía todas mis entrañas. Y era que Dios me estaba llamando. Le dije yo al pastor, pastor, no puedo irme, porque cada vez que llego al portón, oigo una voz por este lado, que me dice, devuélvete, hoy es tu día. Y yo creo que hoy es el día que yo quiero recibir a Cristo. Y él me dijo, claro, Alejandro, yo espero ese día. Y me arrodillé en su oficina y puso sus manos sobre mí y hice la oración de fe, el llamado de Dios. Quizás muchos años después, no saqué la cuenta, Dios me llamó al pastorado. ¿Sabe? Yo que quería ser un buen miembro de iglesia, alguien útil, alguien que sirviera, que no fuera simplemente alguien, un número más, sino alguien que sirviera en la iglesia. Nunca mi propio carácter me dice, no puedo estar sin hacer nada. O sea, yo tengo que servir, porque si estoy es para servir a alguien. Pero Dios dijo, ya ven acá, yo te tengo para algo para mí. Y tuve un sueño. Y ustedes lo han escuchado ya. Aquel sueño se tituló Se necesita un pastor. Y ¿sabe? Cuando Dios me llamó, Él acariciaba a una oveja y Él hablaba con la oveja y le decía, ¿me amas? La oveja obviamente no respondía. Cuida mis ovejas. ¿Me amas? Cuida mis corderos. Yo, curioso, me levanté por encima del hombro del Señor que estaba hablando con la oveja. Y cuando veo la oveja, tenía el rostro mío. Se acabó el sueño. Se acabaron las dudas. Se acabaron las preguntas. Porque el llamado de Dios es contundente. ¿Me entienden? Ustedes vieron seguramente a Turley Richards. Turley Richards es el cantante de el poema o la canción Escuché la voz de Jesús. ¿Se acuerdan? Escuché la voz de Jesús. Esa que dicen que perdió la voz cuando cantó esa canción. Que no fue así, pero fue algo que se regó. Bueno, ese joven nació en Estados Unidos y esa canción fue escrita en el siglo XIX. 52 años después, este joven interpretó esa canción con un gran éxito. Pero veamos la historia de la canción detrás, o sea, que hay detrás. Resulta que él, cuando pequeño, jugando a indios y vaqueros, un niño le enterró una flecha en un ojo y perdió el ojo. Pero como tenían pocos recursos, se le infectó el otro ojo y perdió el otro ojo, quedó ciego. Pero a los 14 años ya tenía formada, su papá le regaló una guitarra. Y tú sabes que los que son invidentes desarrollan otras capacidades más que el promedio, vamos a decir así. Y empezó a tocar banda en bailes y cuestiones así. A los 18 años quiso probar suerte en California y fue un fiasco. Le fue muy mal. Y él decía que no quería regresar a su casa como un fracasado y pensaba en suicidarse. Cuando regresó a su casa, luego de capear el temporal, él se fue a Nueva York a buscar suerte a los 28 años, también como músico. Y sabe, dice él que él trabajaba por la gente que le pudiera dar comida. Imagínense el nivel, solamente que dame los 3 platos de comida, yo te trabajo.
Pero una noche, caminando por una acera, de vuelta a su casa, pasó por un templo evangélico. Cuando de repente escuchó esta canción, escuché la voz de Jesús. Y dice él que impelido por una fuerza que no sabe qué, ni cómo, él fue, ese llamado o esa canción fue irresistible y él entró por primera vez a un templo evangélico. Y tomó su guitarra y empezó a acompañar el cántico. Y la gente que estaba en la iglesia se asombró. Porque sin partitura ni nada, él no sabía la canción y empezó a tocarla. Pararon y dijeron, mire, ¿y cómo tú sabes exactamente cuáles son las notas de esta canción? Dice, no, solamente estoy acompañando. Y le trajeron la partitura. Ahora puedes cantarla. Dice la historia que antes, cuando terminó de cantar esa canción, ya habían 30 personas transeúntes que estaban en la puerta del templo escuchando aquella canción. Bueno, esa canción es brutal. Usted la ha escuchado, ¿verdad? Esa es una canción terrible. Pero él dice que aquel llamado que Dios le hizo a través de aquella canción fue algo que produjo en él, en su corazón atribulado y destrozado, paz. La misma letra de la canción dice que yo vine a ti todo herido y lleno de tristeza, pero tú cambiaste mi tristeza en gozo. Ese es el llamado de Dios. Y un tercer ejemplo es el de John Newton. Ese hombre, escritor, poeta y teólogo, no fue así al final de sus días, pero al principio fue un vagabundo cualquiera, un hombre sin ningún conocimiento espiritual o religioso. Fue un marinero, fue un pescador, fue un tratante de esclavos. Y en 1948, marzo del 48 del siglo XVIII, él sufrió una tormenta y dice que el canto de los esclavos, óigame, el canto de los esclavos y aquella feroz tormenta pronunciaron él en una mezcla y él decía, yo soy inmerecedor de la gracia de Dios. Y ahí comenzó Dios a obrar a través de aquella tormenta en la vida de John Newton. John Newton después cambió su vida, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador y comenzó a estudiar teología y fue al final de su día poeta y músico y escribió lo que llama el himno de toda iglesia protestante en los Estados Unidos, Amazing Grace, sublime gracia para nosotros. Entonces, esta es la biografía de John Newton. Por último, quiero hablarles acerca del llamado de Dios al profeta Samuel. Y voy a leerles el pasaje que está en 1 Samuel capítulo 3, versos del 4 al 10. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete a acostar y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido, Samuel no había conocido a Dios aún. Y la palabra de Jehová no había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que era Jehová. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a este joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Qué cosa, ¿no? ¿Sabe cuando Dios va a llamar a alguien? Ni que se vaya a Tarsis, ni que se vaya a Egipto,
cuando Dios va a llamar a alguien, cuando es el tiempo de que Dios llame a alguien, lo va a llamar donde se meta. Así haya confusión, Él va a hacer la obra en aquel que Dios ha escogido para llamarlo. Sea Dios llamando a quien Él quiere. Punto número 1. ¿Quiénes son aquellos a quienes Dios llama? Es un misterio que todavía no ha sido revelado. Dice, ¿quiénes son aquellos? ¿Por qué Dios llama a esas personas? Dios es el único que conoce el por qué. Dios sabe a quién. Como dije en la introducción, Dios es magnánimo y soberano en la escogencia. Pero hay dos principios que siguen esta, o que dan respuesta o amortiguan esta interrogante. El primero es que Dios sabe lo que hace. Y segundo, Dios no es injusto, Dios es justo. ¿Entiendes? Dios sabe a quién escoge. El hombre se puede empeñar en no atender al llamado de Dios. Sí, puede rehusar, pero le voy a decir, aun cuando rehúse, si es un escogido, ¿dónde se meta? Allá lo va a buscar Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba y hiciere mi habitación en el extremo de los cielos, allá me buscarás tú. Eso dice el salmista en el Salmo 139. Pero lo que sí señala el evangelista Juan en Juan 10:20, dice, mis ovejas. Mis ovejas. Por eso es que no todos son ovejas, sino Él viene a buscar a quién, a las que son suyas. Mis ovejas oyen mi voz. Y el verso 26, antes del 27, dice así: pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como los he dicho. O sea, no son mis ovejas no porque no creen. No, es que no creen porque no son mis ovejas. ¿Entiendes lo que está diciendo? No son mis ovejas, por eso no creen. Porque muchos pueden que no creen, pero son sus ovejas. Entonces todavía no es el tiempo. Lo que pasa es que todavía esa persona no ha sido alumbrado su entendimiento. Por decirles algo, la primera vez que yo acepté a Cristo fue a los 14 años. Pero no entendía nada. No hubo nadie que me discipulara en la iglesia Betania, en Cerro Pelado, Los Aticos por arriba, en Maracay. Y me ponían a leer una Biblia de Boys, y queréis, y miráis. Esto lo escribió un maracucho, porque lo que hablan así son de allá. Si fuerais, vinierais. No entendí nada y a las 2 semanas me fui. ¿Sabe? Estuve en el mundanal destierro 13 años. 13 años. Y dice, ¿por qué tuvo que esperar 13 años? ¿Qué entiendo? Impórtele cuando Dios lo llamó. Las cosas que no entienda, no se preocupe. A su tiempo lo entenderemos, ¿ok? Pero Dios tiene un propósito. El que es de Dios, Dios lo va a llamar. Así sea un 31 de diciembre a las 9:30 de la noche. Hoy es tu día. Dios en su omnisciencia conoce quiénes son sus ovejas. Dice la palabra en el verso 3 y 4 de ese mismo capítulo. Jesús sabe quiénes son sus ovejas. Dice, a este ve el portero, el que las tiene cautivas. A este ve el portero. Perdón, a este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz.
Y a sus ovejas llama por nombre. ¿Me entiendes? Es para tú. No, no dice nada, ese es para tú. No. Mira este. No, no dice este. Tiene un nombre. Cada uno llama por su nombre. Alejandro, hoy es tu día. Samuel, hoy es tu día. ¿Quién te llama? Dios te llama. Dios es el que hace el llamado. Entonces, dice el versículo, sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aleluya. Se da cuenta que aquí hay una belleza misteriosa. ¿Por qué hoy, hasta hoy, ya después de casi 40 años en el Evangelio, permanecemos todavía aquí, predicando la palabra? Porque conozco su voz y le sigo. ¿Por qué usted permanece hasta hoy? Porque el Señor le ha dado su espíritu para que escuche su voz y no se vaya a Egipto nuevamente. Porque los que son de Dios siguen a su Señor. Porque las ovejas no se vuelven a un lado, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás, sino que siguen la voz de su pastor y redentor. Así que el que las tiene cautivas o presas, de ahí él llega y le abre, porque sabe que él tiene ovejas que están en el redil que no corresponde. Y las llama por su nombre y las saca y va delante de ellas. Él conoce sus ovejas. ¿Sabe? Hablando de este conocimiento en Jeremías 1:5. Cuando él llamó a Jeremías para que fuese profeta sobre Judá, le dijo así: antes que te formases en el vientre, yo te conocí. Ahora, si usted es médico que está aquí, hay un médico aquí, ¿verdad? Por ahí, mi doctora está por ahí. ¿Cómo explica un médico que conozca, y es geriatra, no, ginecólogo, que por ahí esas cosas, ¿no? Que sabe exactamente cómo se procesa todo el desarrollo de la gestación y el bebé. ¿Cómo explica que cuando dice antes que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te conocía? Diga aleluya. Antes que ese de los 5 millones el que llegara, fecundar el óvulo, dice antes que pasara eso, ya yo te conocía. No solamente te conocía, sino que te aparté. Te escogí, y no solamente que te escogí, te santifiqué, te consagré para que fueses profeta sobre Judá. Ahí uno se queda fly, ¿me entiendes? ¿Qué vas a decir? Quiero que, bueno, ustedes no son profetas de Jeremías, yo voy a decir lo que Dios dijo. Antes que se formasen ustedes en el vientre de su madre, ya Dios los había escogido para que hoy estuviesen aquí cantando su nombre. Ah, no es para darle gloria, ¿eh? Y usted se queda así como, Señor, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿quién se quiere ganar la green card en el sorteo? La verdad. Pero usted se ganó algo más grande que la green card, papito. Aleluya. ¿No entiende? ¿Cuánto se quiere ganar? ¿Cuánto juegan aquí el Kingdom de Miami? La verdad. Pero usted se ganó algo más. Usted no apostó, usted no pidió, usted fue escogido por Dios. ¿Me entiende? Dios se plació en que antes de la fundación del mundo tu nombre estaba escrito en el libro de la vida. Si eso no es gracia, entonces explíqueme qué es gracia. ¿Me entiende? Pablo dijo: a los que antes conoció, a estos también llamó. Llamó. ¿Quién es el que llama? Dios es el que llama. Yo le digo siempre esto, y siempre he muerto las dos caras de la arepa. Le digo, mire, es mejor venir al Dios de misericordia antes que el Dios de justicia venga por usted.
Si escucha hoy su voz, como dice Hebreo, no endurezcáis vuestro corazón. En segundo lugar, ¿qué les da a los que llaman? Vida eterna. Amén. Ustedes deben saber, todos aquí deben saber solo de memoria. Amén. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús. Que tengas el privilegio, la fortuna, el don inefable, ¿de qué? De conocer a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Eso es. ¿Sabe? El mundo está ciego y en tinieblas. Todos luchando por conseguir $1, por conseguir $100, por conseguir la estabilidad económica, porque no se derrumbe su negocio, pero para allá va. En principio, eso no es nuestra preocupación primaria. Nuestra preocupación primaria es aquella que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todos estos afanes vendrán por ñapa. Ese ñapa. Amén. El apóstol Juan dijo así, en 1 Juan 5, 11 y 12 dijo: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene. Así de fácil. ¿Blanco o negro? Un sistema binario. 1 o 0. ¿Sí o no? El que Dios llamó tiene vida eterna. Y él dijo así: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando Dios llama a alguien, cuando Dios está llamando, no es para hacer juicio. El llamado de Dios hoy es para darte su gracia, su amor, su justificación, su perdón. Amén. Segundo, dice: no perecerán jamás. ¿Usted tiene algún problema con el futuro? Bueno, déjeme decirle lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá, y digo en plural, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Me entienden? O sea, Dios no está rectificando su llamado. No, papá. Nosotros podemos rectificar nuestros cálculos. Pero cuando Dios llama, Él es perfecto. Él sabe a quién llama. Y dice: a los que yo llamo les doy vida eterna. Y digo eso: no perecerán jamás. Y en tercer lugar dice: y nadie los arrebatará de mi mano. De aquí nadie me los quita. Hagan lo que hagan, intenten lo que intenten, nadie me los quita. Son míos. No los compré con oro ni con plata, sino con mi propia sangre. Nadie. ¿Sabe lo hermoso de una iglesia? Que tenga convicción. Oh, un creyente, una mujer, un hombre que tenga convicción, que pueda tener los pies bien fijados en la tierra y su corazón en el cielo. Es decir, nadie me podrá separar del amor de Dios. Así tenga pasando una situación difícil económica, o una tormenta en la familia, o un problema en el trabajo, dice: pero nadie me podrá separar del amor de mi Señor. ¿Me entiende? Porque el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo se apartará de mí? ¿Cómo no dará también con él todas las cosas? ¿Qué hace Dios hoy día? Tercer punto. ¿Qué hace Dios hoy día? ¿Qué hace Dios? ¿Sigue qué? Llamando. Dice los teólogos que en la iglesia de la Odisea era una iglesia donde ya Dios no hacía falta. Eran autosuficientes.
Pero sabe lo que dice Dios, Él no sabe. Entonces, Él es un desventurado, ciego, pobre y desnudo. Esos son los que están adentro. El que me desprecia a mí es un pobre, ciego, desventurado. Pero yo estoy aquí, bien, llamando. Si alguno oye mi voz, si al menos uno, fíjense, Él no pide multitud, dice, si toda la iglesia sale y abre la puerta, no. Dice, si al menos uno oye mi voz, ábrame, déjeme entrar, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Porque este es un precioso tiempo en el cual usted puede decirle a Dios, como dijo el profeta Samuel, heme aquí, ordena que tu siervo obedece. Le respondería a usted Dios así, heme aquí. Lo que he escuchado hasta ahora, está claro que el llamado es de Dios, que Dios llama a quien quiere y cuando quiere y en las circunstancias que Él quiere. Pero lo mejor es que Él es quien llama. Que Él es quien santifica. Es Dios. He aquí yo estoy llamando. Si hay alguno en la congregación que quiera decirle a Dios, heme aquí, yo le invito a ponerse de pie. Dios te bendiga. Algo más. Póngase de pie, dígale, Señor, aquí estoy. No estoy hablando que si es inconverso o converso, igual para todos. Porque resulta que el llamado que está haciendo aquí no es a los inconversos, sino a la iglesia de la Odisea. Pero muchos pueden estar en la iglesia y andan cuestionándose aún su propia vida, puedan tener debilidad y decir, Señor, heme aquí. Heme aquí. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Póngase de pie, póngase de pie. Heme aquí, Señor. Si tú me llamaste y me apartaste para lo que tú quieras, heme aquí. Heme aquí. Ordena, mi Señor, que tu siervo, que tu sierva está dispuesta a obedecer. Oh, qué hermoso. ¿Habrá alguien más? No importa si es joven o es anciano o es mayor, no importa si es una bebé joven, dígale, Señor, heme aquí. Porque el llamado de Dios no solamente es para salvación, el llamado de Dios también es para arrepentimiento. El llamado de Dios también es para consagración. El llamado de Dios es multiforme. Pero así llama Dios. Yo quiero orar con ustedes. Por favor, acérquense. Vengan hasta acá. Vengan. Los que están de pie. Vengan. Todo Padre celestial. Tú conoces a cada uno de ellos. Porque antes que se formasen en el vientre de sus madres, ya tú lo conoces. Y tú preparaste este día para este encuentro. Recibe gloria, Señor. Recibe gloria. En el nombre precioso de Jesús. Hágase tu voluntad. Hágase tu perfecta y santa voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos. En esta hora, Señor, levanto mi mano y los bendigo en el nombre de Jesús. Que la bendición, que la unción de tu Espíritu mueva en sus corazones aquel propósito para el cual les has llamado esta mañana. Y que se cumpla tu propósito en sus vidas, Señor. Que no haya nada que obstruya
que desvíe el propósito por el cual hoy se consagran a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermano.